día en la universidad y que Seis. más, sí, bueno, y que entonces ahora empiece una nueva etapa mucho más productiva en otros aspectos. Bueno, Perfecto, eh, gracias, profe. Tatiana, Juliet, Iván y Fabio, para terminar, nos hace su presentación, por favor. Vea la pieza de mis papás. Buen día. Buenas tardes. Listo. Voy a compartir. Bueno, voy a iniciar. Bienvenidos sean todos al trabajo de grado titulado Análisis de viabilidad técnico-económica de la implementación de microredes a partir del uso de la herramienta computacional Homer. Este trabajo de grado fue desarrollado por Tatiana Sarmiento, Iván Escudero, Juliet Muñoz y quien les habla, Fabián Valencia. Bajo la dirección del doctor Germán Alfonso Osma y la codirección de los ingenieros Iván Jiménez y Marlon Millán, damos inicio a esta presentación. Este es el contenido de la presentación y el desarrollo de la misma. Se presentará una introducción, unos objetivos de este trabajo de grado, las etapas de dimensionamiento de microredes en Homer Pro, un análisis de operación de microredes en Homer Pro, un esquema financiero de microredes en Homer Pro, el estudio de viabilidad técnico-económico de microredes, una guía orientada al manejo de Homer Pro y por último unas conclusiones. Bueno, primero que todo hay que saber que este trabajo de grado fue desarrollado en la modalidad de seminario de investigación en concordancia con el Acuerdo Superior 004-2007 de la universidad, con un total de 16 sesiones presenciales o virtuales en función del acontecer universitario. Este seminario recoge la docencia y la investigación para la adquisición de competencias de los estudiantes que fuimos partícipes de él. Básicamente, esta modalidad establece como mínimo para su desarrollo el rol de relator, correlator, protocolante y participante. El resultado final se basa en una serie de recursos académicos desarrollados a lo largo de las sesiones de este seminario. Estos se proyectan como herramientas para apropiar de manera práctica el software Homer Pro, lo cual está en consonancia con el quehacer investigativo en pregrado y posgrado de la universidad, del grupo de investigación GISEL, perdón. Bueno, además hay que saber que en Colombia el gobierno nacional se comprometió con una reducción de las emisiones de CO2 del 20% con respecto a las proyectadas para el año 2030. Además, el 92% de las zonas no interconectadas dependen de combustibles fósiles para atender sus necesidades energéticas. En ese sentido, las microredes se proyectan como una opción para el suministro de energía, ya que usan, bueno, energías renovables y pues lo cual eh, ayuda a contribuir con la meta planteada por el gobierno nacional. Bueno, en materia de transición energética y planificación, este tipo de tecnologías de microredes aún sigue siendo un desafío. Y además se detecta que en la escuela E3T hay una carencia de apropiación de herramientas de simulación de microredes. Lo anterior recoge el grueso de las influencias para el desarrollo de este seminario. ¿Pero qué es una microred? Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, se definen como un grupo de cargas interconectadas y de recursos de energía distribuida que actúan como una entidad controlable y única con respecto a la red. Estas pueden funcionar tanto en modo aislado como en modo conectado a la red. Si bien es cierto, eh, existen muchas software para la implementación de este tipo de tecnologías de microred. La compañía Homer Energy nos ofrece los software Homer Pro y Homer Grid, ambos basados en algoritmos de optimización técnico-económica de microredes. Cabe mencionar que en el desarrollo de este trabajo de grado se realizaron actividades investigativas en las sesiones del seminario acerca de los alcances y bueno, funcionamiento de cada herramienta de computación. Bueno, continuando con los software de la compañía Homer Energy, estos presentan tres herramientas importantes, las cuales son simulación, donde es posible simular el funcionamiento de una microred durante un año y obtener información técnica y financiera. También se tiene la parte de optimización, donde es posible simular todas las combinaciones de microred, de tipos de microred, en una sola ejecución con el objetivo de encontrar el menor costo presente neto de la microred. Y por último, la herramienta de análisis de sensibilidad,
que permite simular múltiples valores de un mismo parámetro con el objetivo de ver el impacto de este en los resultados. En este esquema es una ayuda para seleccionar la herramienta computacional que mejor se adapta a las necesidades del usuario. En este se pregunta básicamente acerca del dimensionamiento de microredes, como por ejemplo si la microred estará o no conectada a la red, si modelará el recurso de hidrógeno, hidrocinético de biomasa, y este esquema finaliza con la elección de uno de los dos software. Cabe mencionar que este trabajo de grado está enfocado a la herramienta computacional Homer Pro. Como objetivos, tenemos como objetivo general realizar un análisis de viabilidad técnico-económica de proyectos de microredes aisladas y conectadas a la red a partir de la apropiación de las etapas de dimensionamiento y análisis de operación de las mismas a partir de la herramienta computacional Homer, y como objetivos específicos se tiene identificar las etapas de dimensionamiento de microredes en Homer, realizar un análisis de operación de microredes con Homer, describir el esquema de análisis financiero empleado por el software, realizar un estudio de viabilidad técnico-económico y comparación financiera de microredes y por último, elaborar una guía para el dimensionamiento y análisis de operación de microredes. Bueno, para empezar con el cumplimiento del primer objetivo específico de identificar las etapas de dimensionamiento de una microred, primero se debe tener en cuenta que para dimensionar una microred lo que se busca principalmente es determinar su capacidad instalada y los componentes por tecnología que la van a constituir. Estos van a ser necesarios para poder suplir la carga demandada. Ahora, para el debido proceso de dimensionamiento de la microred, se encontraron las siguientes etapas. Como primero se tiene consulta de información, donde se tienen como variables de entrada las necesidades insatisfechas de la prestación del servicio de energía y la disponibilidad energética que está presente en la zona. A partir de esto se obtienen en las salidas las condiciones de carga, las condiciones ambientales de la zona y los recursos renovables y no renovables disponibles. La segunda etapa es la estimación de los perfiles de carga, donde se consideran a la entrada varios factores como el análisis de carga por usuario y los recursos que van a aportar la energía requerida para el sistema. Una vez se calcula la demanda eléctrica del sistema, se obtiene la curva de carga según el tipo del servicio y por último la energía que va a representar este perfil. Como tercera etapa se tiene selección de los componentes, donde para hacer una respectiva selección se tienen en cuenta aspectos como recursos energéticos, curva de carga y ubicación de la carga. A partir del análisis de estos factores se va a obtener a la salida la capacidad y el precio de los equipos de generación y la capacidad y las potencias de descarga de las baterías. Como cuarta etapa se tiene la simulación de la microred. Para este paso es donde se va a utilizar el software de dimensionamiento Homer, donde este programa va a simular por medio de su función de optimización. Y una vez realiza la simulación, se presentan los resultados financieros y eléctricos. Como quinta etapa se tiene análisis de resultados, donde se tienen en cuenta los parámetros de los modelos matemáticos de la microred y se va a obtener a la salida el desempeño de la solución y con esto se va a realizar la respectiva evaluación de la viabilidad técnico-económica. Ya dimensionada la microred, se realiza su análisis de operación con Homer Pro, donde se utilizan los resultados eléctricos que este entrega presentados en la figura 1, de capacidad instalada de cada componente y los parámetros que influyen en sus modelos matemáticos. Estos pueden tener un paso de tiempo minutal u horario durante un año. Para explicar cómo realizar este análisis, se estudia una microred aislada ubicada en meta que cuenta con un sistema fotovoltaico, un sistema hidrocinético, 2 grupos electrógenos y un banco de baterías. En este análisis se estudia el comportamiento eléctrico de la microred en un día particular del año, por medio de un perfil de generación versus carga, como se presenta en la figura 3. La figura 3 para la microred estudiada el 7 de abril. Allí se puede observar el comportamiento de las fuentes de generación y el sistema de almacenamiento con respecto a la carga durante el 7 de abril. Se observa que la demanda máxima es a las 7 de la noche, se suple por la descarga del banco de baterías en su mayoría. Además, se escogen escenarios de operación para hacer los flujos de potencia y realizar y estudiar las pérdidas en el convertidor
el estado de carga del banco de baterías, o en caso de que la microred tenga conexión a la red, se estudia el intercambio de energía entre estas. A continuación se presenta el escenario de operación a las 3 de la mañana, donde la carga es la demanda mínima diaria que se suple por el sistema hidrocinético y el grupo biogás. Este último opera en ese horario debido a una configuración en el software. Se tiene un exceso de generación que se dirige a cargar el sistema de almacenamiento, lo que hace que el convertidor opere como rectificador debido a que el flujo de energía va de la barra C a la barra DC, teniendo unas pérdidas mínimas diarias del 10% de este exceso de generación. Al terminar este análisis de operación se encuentran los siguientes hallazgos: que los resultados eléctricos que entrega el software no se pueden exportar directamente, que el análisis de operativo no es completo debido a que no se pueden estudiar las fallas ni transitorios que puede presentar esta en su operación. Para el software solo va a existir carga insatisfecha para las microredes aisladas sin sistema de respaldo. En la operación eléctrica, la microred depende de la estrategia de despacho que se haya establecido. Homer Pro en los resultados entrega una alerta si el estado de carga o la autonomía de las baterías es menor al valor establecido en el software. Se puede configurar el horario de operación para los grupos electrónicos. Y por último, se pueden graficar en el software los resultados eléctricos que éste entrega. Una vez finaliza el análisis de operación de la microred, se continúa con la descripción del esquema financiero de la microred en Homer Pro. Primero se tiene en cuenta que para el proceso de diseño y planificación de un proyecto de microred siempre va a ser fundamental realizar un análisis financiero, ya que este va a recoger o considerar todos los costos y beneficios económicos asociados con la operación de esta. Por lo tanto, va a proporcionar un medio para poder evaluar la situación actual del proyecto y su viabilidad. En el siguiente esquema propuesto por el seminario, se describe el análisis financiero empleado por Homer Pro, donde se presentan los parámetros de entrada requeridos por Homer para realizar el óptimo dimensionamiento de la microred, donde por ejemplo se ingresa el ciclo de vida, el precio de compra y venta de energía de la red, el costo de combustible, el cambio de moneda y demás parámetros que se deben ingresar. Y para la información de salida que entrega el software, se comprenden los indicadores financieros y el resumen de costos y el flujo de caja. Esta información va a ser relevante al momento de evaluar la viabilidad financiera del proyecto. Bueno, después de realizar el análisis de viabilidad para el estudio del análisis financiero, para el estudio de viabilidad técnico-económico de microredes se propone una lista de chequeo. Esta lista de chequeo integra criterios de viabilidad técnicos, financieros, ambientales y sociales enfocados a microredes eléctricas. Esta lista de chequeo se adaptó a los resultados entregados por Homer Pro, incluyendo criterios técnicos, financieros, ambientales, como se observa en las siguientes tablas. En la tabla 1 se presentan los criterios técnicos, donde se destaca, por ejemplo, el grado de autosuficiencia. Este debe ser mayor o igual a 1 para considerarse aceptable. También se presentan los criterios financieros, donde se tienen estos indicadores. Y pues se destaca la tasa interna de retorno, que debe cumplir con ser mayor al 11,8% para considerarse aceptable. Por último, se presentan los criterios ambientales, donde se tienen fracción de energías renovables, ahorro de combustible, emisiones, y como criterio se destaca el de la fracción de energías renovables, que debe ser mayor o igual al 60% para considerarse aceptable. También se propone un reporte de viabilidad donde se consigna la información de un caso de estudio específico y se incluye la evaluación de los criterios ya mencionados. En este reporte se analizan 3 configuraciones por caso de estudio, se evalúa también cada indicador según los criterios, se concluyen y se dan algunas recomendaciones acerca de los resultados obtenidos y por último el reporte finaliza con un resultado de viabilidad para cada configuración. Respecto a la comparación financiera, se analizó una microred aislada y luego se hizo la conexión de esta microred aislada con la red con el objetivo de ver el impacto que esta genera, el impacto de esta interconexión. Básicamente lo que produjo fue una reducción del NPC, una reducción del COE y un aumento de las emisiones de CO2. Una vez terminada el estudio de la microred, el seminario realizó una guía técnica orientada a Homer Pro para dimensionar y analizar operacionalmente microredes enfocadas al software.
Esta guía contiene 6 secciones. Una de estas es la introducción, donde se describe objetivamente el documento. En las siguientes se presentan los parámetros requeridos para simular las microredes. También se describen las etapas para dimensionar microredes en el software. Se presentan los resultados que entrega el Homer Pro. Y se definen las estrategias y el análisis de operación que se puede realizar con el software. Por último, se entrega un material audiovisual de apoyo para implementar el software. También se propone una lista de chequeo que verifica que la guía esté dirigida a estudiantes de Ingeniería Eléctrica de la E3T. Esta se compara con el manual de Homer Pro con el fin de gratificar su realización. Por ejemplo, el manual de Homer Pro no describe las etapas para dimensionar microredes y tampoco cuenta con material de apoyo audiovisual en español para la apropiación del software. Este seminario converge con 5 conclusiones puntuales. La primera de ellas, que este trabajo presenta una revisión sobre las características de los software Homer para el desarrollo efectivo de microredes. Se encuentra que el software Homer Pro es el más apropiado entre los software estudiados. Como segunda conclusión, que para considerar un proyecto de microred se debe tener claridad del objetivo de este, ya sea técnico, económico o social. Además, las características del proyecto y las expectativas del inversionista pueden influir en su valoración y realización. Como tercera conclusión, un diseño de microred debe satisfacer como mínimo un estudio de etapas de dimensionamiento que cuenten con la disponibilidad energética y una estimación de potencial de recursos energéticos en la zona de instalación de la microred. Como cuarta conclusión, se tiene que la interconexión de una microred permite reducir el costo del NPC y del COE con respecto al modo de operación aislado. También las emisiones permanecen constantes o pueden aumentar dependiendo de las características específicas del proyecto, así como también la fracción de energías renovables puede presentar una disminución considerable. Como última conclusión, se tiene que un estudio de viabilidad técnico-económico permite considerar un proyecto de microred, ya que para realizar una correcta valoración se deben considerar criterios sobre indicadores. Cabe mencionar que si algún indicador no llega a cumplir su criterio, no se descarta el proyecto, ya que puede corresponder a valores críticos o susceptibles a mejora. No queda más sino que presentar las referencias de esta presentación y muchas gracias por la atención prestada. Abrimos un espacio de preguntas, dudas, inquietudes. A ver, señores, tienen la palabra. Yo tengo unas preguntas, pero no sé si de los asistentes haya algún interesado. Antes del calificador. Sí. Bueno, parece que no. Listo. Primero dos comentarios. Bueno, primer comentario, gracias por la presentación y les agradezco haber descrito de manera rápida en qué consiste un seminario de investigación, que como comentaba el profesor Julio hace un rato, pues es poco común esta dinámica. A mí me agrada porque fortalece el trabajo en equipo. Eso me parece muy llamativo. Primer comentario corto, revisar siempre que la puntuación y las tildes en las diapositivas esté bien porque es algo muy llamativo. Dos, aun cuando hace un tiempo existe una carencia en cuanto a herramientas para el tema del estudio de microredes, también debemos resaltar que sobre todo en el último año, sobre todo por esfuerzos de varios profesores de GISEL, estudiantes de posgrado y también trabajos de pregrado, el tema de microredes se ha venido apropiando de manera intensiva y se vienen utilizando software como MATLAB, Python y Gamma. Entonces eso es bien importante, tal vez no de la misma forma o esquema como es Homer, pero sí se han venido haciendo sendos esfuerzos en la escuela por apropiar este tema. Entonces hay que reconocerlo tanto en trabajos de pregrado, posgrado como en proyectos de investigación. Primera pregunta, ¿este software por qué es tan utilizado en el medio? Sabemos que hay otras estrategias, ¿por qué ustedes creen que están utilizados? Quisiera intervenir o responder. Este software es elaborado por una compañía que está trabajando en el tema de microredes desde los años 90.
Por ende, pues se establece el estándar de simulación de microredes. En ese sentido, la mayoría de trabajos de grado involucran este tipo de tecnologías. Entonces, ¿por qué esta herramienta? Bueno, ha sido adaptada bastante por diversos estudios y diversos métodos para el dimensionamiento y análisis de microredes. No sé si respondí a la pregunta. También, pues, en los resultados presenta múltiples configuraciones donde se puede hacer una comparación entre ellas para hacer, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo, que era comparar su viabilidad y poder escoger pues la óptima o la que el usuario requería. También esta herramienta no solo se enfoca en parte técnica, sino que también permite hacer, como se mencionó, un análisis financiero. Entonces es algo importante en este tipo de sistemas como las microredes, poder una vez realizar un análisis financiero de estos proyectos. Ok, listo. Una cosa que no mencionaron en la presentación es de dónde surgió la definición de los criterios que permiten hacer el análisis de viabilidad técnico-financiera y cómo fueron definidos esos valores de referencia. Entonces, esa es una que me gustaría que de manera muy concreta uno de ustedes nos respondiera. Bueno, respecto a los criterios utilizados para realizar este análisis de viabilidad, algunos fueron consultados en la literatura, unos se replicaron, por ejemplo, el ejemplo puntual de la fracción de energías renovables fue replicado de un proyecto específicamente de un paper, donde se utilizaba este criterio para seleccionar, digámoslo así, la configuración óptima de microred. Entonces, el criterio que utilizaban allí era que debía ser mayor o igual al 60% la fracción de energías renovables. Algunos otros criterios fueron propuestos por nosotros, fueron base también a las investigaciones realizadas, y otros también fueron, digamos, clasificados y se miraron esos valores de referencia en varios documentos hasta establecer, digamos así, uno que se acomodara más a la parte de microredes. Ok, gracias. Y como última pregunta, que bueno, también nos pueda responder de forma muy breve, es el desarrollo del seminario, ¿cómo contribuyó a su parte final de formación? Obviamente, pues hay unos temas de capacidad de expresión escrita y oral, pero también nos gustaría que hicieran énfasis en la parte de conceptos técnicos y esto cómo enlazó lo que ustedes han visto en otras asignaturas, sobre todo de mitad de carrera hacia adelante. Pues esa parte de ayudarnos mucho en lo que dijo el profesor, lo que es el trabajo en equipo, nos ayudó mucho a manejar la parte de los nervios y a saber hacer presentaciones ante el público, a perder el miedo a hablar ante mucha gente, y pues eso nos puede ayudar en presentación de proyectos. En un futuro también nos ayudó a afianzarnos más con la parte financiera de un proyecto, para poder presentar proyectos en un futuro, tener claro cuáles son los indicadores que más financieros que más aportarían para la realización de los proyectos. Bueno, Muchas gracias. en lo personal, la parte de microredes era un tema que me interesaba. Y pues este trabajo de grado me permitió adquirir también mucho más conocimientos acerca de microredes, de todo lo que es el dimensionamiento, también la apropiación de un buen nivel del software, tanto con el kit como con el Pro, y pues es un valor muy, algo agregado a la carrera, y pues también, como se mencionó, el trabajo en equipo, se desarrolla, digamos, la parte investigativa, también es algo muy importante en nuestro desarrollo como profesionales. Muchas gracias por las respuestas.
Bueno, jóvenes, muchas gracias por la presentación. Hemos tenido unas exposiciones bastante interesantes. Se les agradece a todos los expositores, a los calificadores, a los asistentes. Hemos cumplido con los tiempos previstos y yo quisiera a estos 15 nuevos ingenieros darles un aplauso virtual y nuevamente muchos, pero muchos éxitos. Buenas tardes. Muchas gracias. Luego. Gracias, profesor. Hasta luego.